En este video vamos a resolver este segundo problema del Torneo Internacional de Cálculo Universitario del profesor John del canal MathRocks en YouTube. En él nos dicen que tenemos la elipse 4x² más y cuadrado igual a 4 y nos piden hallar el punto o los puntos que están más lejos del punto 1,0. Lo primero que vamos a hacer es graficar la elipse para tener una idea de cómo luce este problema. Y para eso, la idea es llevar esta ecuación a la forma canónica. Entonces, la forma canónica luce así. ¿Por qué es importante llevarlo a esta forma? Porque teniéndola escrita de esa manera, podemos identificar el centro, por ejemplo, que tiene coordenadas h, k. El semieje horizontal, que es A. Horizontal o semieje X y el semieje vertical o semieje Y. Y ya teniendo esos datos es muy fácil graficarlo. Veamos cómo entonces. Escribimos nuestra ecuación 4x² más y² igual a 4. Como es evidente, lo primero que toca hacer es igualar esto a 1. Por lo tanto, dividimos entre 4 a ambos lados. Lado derecho y lado izquierdo. Todo el lado izquierdo dividido entre 4. Fíjense que al dividir acá entre 4 y por propiedades de las fracciones nosotros podemos repartir este denominador y dividir entonces acá entre 4 y acá también entre 4. Y el siguiente paso es simplificar. Entonces simplificamos esto con esto y acá 4 dividido entre 4 nos da 1. Por lo tanto, la ecuación estándar o ecuación canónica nos queda de esta manera: x² más y² sobre 4 igual a 1. Si se quiere, acá podríamos colocar un 1 para poder identificar más fácilmente A. Y entonces ya estamos listos para decir que el centro en este caso es 0,0, porque esto es como si fuera x menos 0 al cuadrado y esto es como si fuera y menos 0 al cuadrado. A es esto, la raíz cuadrada de eso, porque esto es a cuadrado, y B es la raíz cuadrada de esto, porque esto es b cuadrado, por lo tanto b es 2. Y ahora sí vamos a hacer la gráfica. Esa es la gráfica de nuestra elipse, donde este punto tiene coordenadas 1,0. ¿Por qué? Porque la distancia desde acá hasta acá debe ser 1, o sea A. La distancia desde el centro hasta el otro vértice a la izquierda tiene que ser 1. La distancia desde acá hacia arriba tiene que ser B, o sea 2. Por lo tanto, este punto de acá tiene coordenadas menos 1,0 y este de acá arriba tiene coordenadas 0,2 y el de abajo 0, menos 2. Ahora nos dicen que el punto 1,0 es este. Y gráficamente entonces lo que tenemos que hacer es trazar una línea desde ese punto hasta cada uno de los puntos de la elipse y buscar cuál es el punto que está más lejos o gráficamente cuál es el punto donde esta línea naranja es más larga. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ese punto acá va, esta distancia va aumentando, por acá llega como a un valor máximo y acá vuelve a disminuir, vuelve a 0. Y acá otra vez aumenta, aumenta, por acá llega a un valor máximo. Más o menos por ahí debería estar uno de los puntos. Y el otro debería estar como por acá. Esos son los puntos que nos interesa hallar. Para resolver el siguiente paso tenemos que recordar la fórmula de distancia entre dos puntos. Si yo tengo dos puntos de coordenadas x1, y1 y otro punto de coordenadas x2, y2 en R2, entonces la distancia entre estos dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bueno, entonces en este caso, ¿cuáles serán nuestros puntos? Bueno, un punto es 1,0. Entonces, escribámoslo acá, el punto 1,0.
Y el otro punto es cualquier punto sobre la elipse. Ese punto tiene forma y, x, y, pero el y no puede ser cualquier y, porque si fuera así, entonces podría ser este punto o cualquier punto sobre el plano cartesiano. Pero entonces este y es el y que se despeja de esta ecuación, de la ecuación original de la elipse. Por lo tanto, vamos a despejar, vamos a hacer ese despeje. Nos dicen que 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Paso este 4x cuadrado a restar. Entonces nos queda que y cuadrado es igual a 4 menos 4x cuadrado. Y para quitar el cuadrado, pues aplico raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto, me queda que y es igual a raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado. Y acá sí vamos a tener en cuenta que esa raíz puede tener dos signos, el positivo y el negativo, donde la raíz positiva equivale a esta mitad superior de la elipse y la raíz negativa equivale a esta mitad inferior. Por eso necesitamos ambos segmentos de la elipse para poder buscar los máximos en ambas regiones. Y entonces el otro punto tiene esta forma, x, más o menos raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado. De esa manera, sí estamos restringiendo nuestro segundo punto a cualquier punto sobre la elipse y estamos haciendo entonces en forma analítica lo que gráficamente hicimos ahorita de movernos únicamente sobre los puntos desde el punto 1,0 sobre los puntos de la elipse. Ahora nos piden maximizar la distancia, por lo tanto la función que tenemos que armar es la distancia. Ya sabemos entonces que es esta fórmula con respecto a estos dos puntos, por lo tanto aplicando esta fórmula nos quedaría raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más esto menos esto al cuadrado, o sea simplemente esto al cuadrado. Y al aplicar el cuadrado se elimina la raíz, por lo tanto nos quedaría 4 menos 4x cuadrado acá en este segundo término. Acá hay que tener en cuenta otro paso muy interesante y es el siguiente. Si vamos a optimizar, en general el procedimiento en cálculo para optimizar cualquier función es derivar la función y luego igualar la derivada a cero. Pero derivar esta función con esta raíz es más complicado. Por eso, para simplificar el problema, lo que vamos a hacer es eliminar la raíz y solamente tomar esta función de acá adentro y esa es la que vamos a derivar y luego la derivada está igual a 0 y se resuelve la ecuación. ¿Por qué se puede hacer esto? Les voy a explicar. Si yo tengo en general una función g de x igual a raíz cuadrada de f de x, bueno, supongamos que la vamos a optimizar, entonces la derivamos. Esto lo podemos hacer usando regla de la cadena, por lo tanto g' de x va a ser igual a, bueno, esto es como si estuviera a la 1 medio, f de x a la 1 medio, por lo tanto esto daría 1 medio por f de x a la menos 1 medio, que por propiedades se puede escribir como 1 sobre 2 veces la raíz de f de x. Y por regla de la cadena, esto queda multiplicado por la derivada interna, o sea, f' de x. Y el siguiente paso es igualar esto a 0. Pero cuando tenemos una fracción igualada a 0, podemos eliminar el denominador. Es como si esto que está dividiendo pasara a multiplicar a este lado, y 0 por esto, pues da 0. Y por lo tanto nos queda que f' de x igual a 0, lo cual equivale a lo que acabamos de decir. Si tengo una función de la forma g de x igual a raíz de f de x, simplemente para optimizar basta con tomar esto de acá, eliminando la raíz sin tener en cuenta la raíz, derivarla e igualar a 0. Solamente esto de acá adentro, sin la raíz. Incluso se puede ser más general todavía. Podemos decir que si tenemos en general una función de la forma g de x igual a f de x elevado a un exponente n, donde n es cualquier valor entre 0 y 1, entonces
la optimización de esta función equivale a lo mismo, simplemente olvidarnos de este exponente, derivar lo que está dentro de la función f de x e igualar esa derivada a 0 y listo. Entonces vamos a armar una función que vamos a llamar d cuadrado, que es esto de acá adentro nada más. Entonces quedaría x menos 1 al cuadrado más 4 menos 4x cuadrado. Para derivar eso es mejor expandir todo esto y simplificar términos semejantes. Entonces comencemos por expandir este binomio. Nos quedaría el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado 1. Y los otros términos los sacamos del paréntesis y ahora simplificamos términos semejantes. Entonces nuestra función de cuadrado, que es la que queremos optimizar, nos quedaría, estos términos son semejantes, menos 3x cuadrado, luego este término, menos 2x, y finalmente la simplificación de estos dos términos, 1 más 4, 5. Bien. Esa es la función que queremos optimizar. Entonces la derivamos. Simplemente decimos d cuadrado prima, usamos esta notación, igual a menos 6x menos 2. Y esto es lo que igualamos a 0. Bueno, pasamos este 2 que está restando al otro lado a sumar, o lo que es equivalente a sumar a ambos lados 2, menos 6x igual a 2, y el 6 que estamos multiplicando lo pasamos a dividir, o es como si dividiéramos a ambos lados entre menos 6 y por lo tanto nos queda que x es igual a menos 2 sextos, lo cual simplificado es menos 1/3. Fíjense que esto sí coincide con nuestra gráfica, porque si todo esto es 1, 1/3 más o menos es esto. Esto es la tercera parte de todo esto, efectivamente, entonces sí coincide con lo que nos muestra la gráfica. Además negativo hacia el lado izquierdo del eje Y. Y lo único que nos falta es la coordenada Y del punto, y esa la podemos hallar reemplazando x en esta ecuación. Y es igual a más o menos raíz de 4 menos 4x cuadrado, por lo tanto, Y va a ser igual a más o menos raíz de 4 menos 4 por menos 1/3 al cuadrado. Simplificando esto nos quedaría raíz cuadrada de 4 menos 1/3 al cuadrado daría 1/9 positivo, y 4 por 1/9 pues serían 4/9. Esto nos da 4 por 9, 36 menos 4, 32/9, raíz cuadrada de 32/9. Recordemos además que esto tiene signo positivo y signo negativo. Entonces más menos raíz cuadrada tanto acá, más menos, como acá, más menos. Y esto equivale a sacar la raíz cuadrada arriba y abajo. Raíz de 32 es 4 raíz de 2. Y esto dividido entre 3. Entonces obtenemos dos soluciones en Y. Por lo tanto, vamos a escribir explícitamente las soluciones. La primera sería, realmente son dos soluciones. La primera, menos 1/3. Y tomamos la raíz negativa, por ejemplo. 4 raíz de 2 sobre 3. Y la segunda solución lo mismo, pero con la raíz positiva en Y. Y la misma coordenada x. Menos 1/3, 4 raíz de 2 sobre 3. Y esas son finalmente las soluciones de este problema. Y finalmente, para cerrar este video, les dejo planteado el siguiente problema del torneo, que es calcular esta integral. Es la integral de una función racional, y yo creo que para muchos es evidente que el método que hay que usar es fracciones parciales. Eso es todo por este video. Gracias por su atención.